Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un nuevo video de King of Avalon. En este video hablaremos acerca del tipo de marcha que uso para ir fantasmas, mientras observamos las clasificaciones según la cantidad de muertes, victorias y cuántas veces obtuviste el huevo de dragón. Además podremos observar el historial de batalla anterior, indicándonos la cantidad de asesinatos, muertes y ayuda que hemos aportado a nuestro equipo. Y bueno, vemos los premios. Bueno, esperemos que Koa haga una mejora en los premios de Islas Fantasmas. Viendo mi marcha, está compuesta de los tres tipos de tropas T14, infantería, caballería y arqueros, con dos tipos de tropas T3, arqueros y caballería, acompañados de los héroes Orlando e Irse. Abajo están las habilidades que podemos escoger para la primera marcha: aumento de velocidad de la marcha del más 20%, más 10% de los beneficios de la infantería, más 10% en los beneficios de la caballería y más 10% en los beneficios de los arqueros. Yo uso el beneficio de velocidad para llegar más rápido a las torres y al momento de tomar el huevo de dragón, desplazarme un poco más rápido. Pero para esta batalla probaré usando la habilidad de beneficio de infantería. En la segunda marcha uso los mismos tipos de tropas, los tres tipos de T14 y los dos tipos de T13, acompañados de los héroes Raylot y Kiara. Para esta marcha uso la habilidad de más 10% de beneficios de los arqueros. Lo que diferencia a estas dos marchas, aparte de las habilidades, fue que en la segunda, al tener héroes que dan beneficios de los arqueros y la habilidad, aumenté un poco la cantidad de tropas de arqueros en T14. Tengamos en cuenta que si escogí beneficios de infantería en la primera marcha, para la segunda no puedo escoger la misma habilidad, tienen que ser diferentes. Por la actualización del juego, el emparejamiento ha mejorado al momento de esperar para iniciar una nueva partida, aunque ya muy pocas veces podemos encontrar este tipo de casos, donde un jugador no esté listo y tengamos que volver a buscar una nueva partida. Para el segundo intento sí fue muy rápido el emparejamiento, casi ni pasaron 5 segundos para iniciar una nueva partida. Fue una muy buena mejora para este evento, ya que las quejas que tenía era que tardaba incluso más de 10 minutos iniciar una nueva partida. Además de que algunos jugadores no le daban listo para iniciar la partida, lo cual hacía el proceso mucho más tardado. Este evento consta en que el equipo que tenga en posesión el huevo de dragón cuando acaben los 10 minutos de tiempo será el ganador. Al lado del mapa podemos mandar mensajes predeterminados como avanzar, atacar, defender y posicionarse. Si matan al portador del huevo, ese se reiniciará en cualquiera de los 5 castillos azules de manera aleatoria, los que están ubicados en el medio y en las esquinas cerca a cada una de las bases que hay. El portador del huevo tendrá una lentitud de marcha notable con respecto a los demás jugadores para poder ser atrapado. Puedes desplazarte arrastrando tu marcha de un castillo a otro o presionando el castillo más cercano al castillo donde está tu marcha. Aparecerá la opción de desplazarse ahí, seleccionando cuál de las dos marchas deseas enviar. Luego de que alguien tenga en posesión el huevo un buen tiempo, aparecerán torres con símbolos celestes. Al momento de estar en una de esas torres, cargarán unos segundos para darnos habilidades. Por ejemplo, la de escudo, que al momento de una torre a otra, no recibirás daño si te encuentras en el camino con un enemigo. Este beneficio termina una vez que hayas llegado a la otra torre. Otra habilidad que hay es la velocidad que se aplica para tus dos marchas. También están las habilidades tales como la de aumento de ataque, la cual puedes otorgar escogiendo entre una de tus marchas. Si es que ya tienes esa habilidad en una, dásela a la otra marcha. Recuerda que estas habilidades no se acumulan. Hay otra habilidad que también aumenta tu velocidad, pero esta te hace escoger entre tus dos marchas. Aquí aplica lo mismo. Si una ya tiene esa habilidad, dásela a la otra.
También está la habilidad de defensa, que se aplica para tus marchas. La habilidad que considero importante es la de teletransportación, que hay de dos tipos. Una es aleatoria y la otra tú escogerás en qué castillo aparecer. Esta es una habilidad que te servirá en caso tengas el huevo de dragón y tengas que huir, o en caso veas al portador de huevo enemigo desprotegido. Podrás teletransportarte cerca para matarlo. Una estrategia para este evento es que al tomar el huevo regresamos cerca del punto de nuestra base donde volvemos a aparecer cuando perdemos las marchas. De esa forma estás cerca de tus aliados. Además, cuando te estén atacando, no se queden en el castillo con el portador del huevo, ya que no acumulas tropas, sino que defenderán según el orden de llegada, por lo que si tienes un enemigo fuerte podría matar al portador del huevo. Lo que puedes hacer es que cuando veas que el enemigo va en dirección al huevo, los demás manden sus marchas en dirección al enemigo, así llegará con menos tropas o morirá antes de llegar. Pero no vayan a irse todos a un mismo lugar dejando desprotegido al huevo. Podrían rotar cerca de los castillos rodeando al portador del huevo, sin alejarse demasiado. En caso tengan que matar al portador del huevo enemigo, traten de ir siempre en grupo, rodeando los lados donde podría huir y atacando en grupo. Olvidé mencionar al inicio que los beneficios de los héroes que usemos influyen aquí, como por ejemplo que mi primera marcha tenga 2 héroes con 2 estrellas. Tengo mejor poder que los que tienen 1 estrella. En esta parte el enemigo hizo una muy buena jugada, acorralando al portador del huevo, rodeando todos los castillos cercanos y llegando en superioridad numérica. A veces podría parecer injusto cuando el huevo de dragón aparece cerca de los enemigos luego de haberse reiniciado. Pero bueno, así es la suerte. El portador del huevo enemigo regresa de inmediato a su base a defenderse, rotando de un castillo a otro, pero sin alejarse demasiado de sus aliados para no quedar desprotegido. Si el video te está gustando, regálame un like y una suscripción, eso me ayudaría mucho. Y si quieres que YouTube te avise cuando suba un nuevo video, activa la campanita.
El portador de huevo enemigo hizo una jugada arriesgada al alejarse de sus compañeros, y lo peor es que mi aliado se va de la torre. Pudo haber matado al portador del huevo, no estuvo atento ahí. Al ver que no tenían superioridad numérica, traté de acorralarlo enviando mis marchas a los lados. Perdí la segunda marcha por el lado derecho, y la primera, que estaba atrás de él, ya llegaba con desgaste de perder tropas, por eso no pude matarlo. Felizmente mi compañero estuvo cerca para emparejar las cosas. Ahora que mi compañero obtuvo el huevo de dragón, ahora nos toca defender a nosotros con todo lo que tengamos. Pero este loco empezó a desplazarse lejos de los aliados. Pensaba que en cualquier momento lo iban a matar y perderíamos la partida. Eso me molestó un poco, que se arriesgara tanto de una forma tan tonta, ya que el enemigo, si tenía teletransportador, podría haberlo matado yendo a unos castillos cerca. No me percaté que ya se terminaba el tiempo y quise ponerme cerca de él usando un teletransportador, pero felizmente ganamos. Sinceramente no le doy importancia a cuántos enemigos mato o cuántas veces me matan. Sí es importante una buena marcha para poder apoyar al equipo a ganar. Como dije al inicio, pienso que los premios podrían ser mejores. No digo que Koa nos dé todo regalado, pero sí una cantidad considerable de material para mejorar nuestros equipamientos, armas de héroe o gemas. Veremos algunos reportes de batalla. Espero que hayas disfrutado del video. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Nos vemos en un siguiente video.